Cuando hablamos de readaptación tras una lesión o cirugía del ligamento cruzado anterior, solemos pensar en cuádriceps, isquiosurales o gastrocnemios. Es lo habitual. Pero hay un músculo que condiciona la biomecánica de la rodilla en cada aterrizaje y que muchas veces no se mide de forma objetiva: el glúteo medio. Y cuando el glúteo medio no responde bien, la rodilla lo paga. Este músculo cumple un papel clave en la estabilidad de la pelvis, en el control de la aducción y la rotación del fémur, y en la resistencia al valgo dinámico de rodilla. Cuando falla, puede aparecer uno de los patrones más relacionados con la lesión y la recaída del LCA: aducción de cadera combinada con valgo de rodilla justo en el momento del impacto. El problema es que este patrón ocurre en milisegundos y no siempre se detecta a simple vista. Un paciente puede parecer estable, tener buena fuerza en una prueba isométrica e incluso ejecutar bien ejercicios controlados, pero seguir presentando un déficit reactivo en el momento real del aterrizaje. En un estudio que evaluó la activación muscular durante un drop landing monopodal, se compararon pacientes con LCA reconstruido frente a sujetos sanos. Se midió con EMG la activación del glúteo medio, la activación del aductor largo, el ratio de coactivación entre ambos músculos y la respuesta reactiva en los primeros milisegundos tras el contacto con el suelo. Los resultados mostraron dos hallazgos importantes. El primero fue que, en los pacientes con LCA reconstruido, el pico de actividad del glúteo medio tras el contacto fue menor que en los sujetos sanos. Esto no habla únicamente de fuerza máxima, sino de la capacidad del músculo para responder en el instante crítico del aterrizaje. Si el glúteo medio se activa menos en ese momento, también disminuye su capacidad para frenar la aducción y la rotación interna del fémur, lo que puede aumentar el valgo de rodilla y la carga sobre el LCA. El segundo hallazgo fue que la sinergia entre glúteo medio y aductor largo estaba alterada. Los pacientes con LCA reconstruido presentaron un ratio GMED, al inferior al de los sujetos sanos. Este ratio se interpreta dividiendo la activación del glúteo medio entre la activación del aductor largo. Cuando el ratio es menor que 1, significa que el aductor largo se activa más que el glúteo medio durante el aterrizaje. Es decir, el músculo que favorece el colapso medial domina sobre el músculo que debería ayudar a frenarlo. En la práctica, esto puede traducirse en un patrón de valgo dinámico. Los aductores organizan el movimiento y el glúteo medio no genera una respuesta suficiente para compensarlo. ¿Por qué ocurre esto? No solo por falta de fuerza. También puede intervenir la inhibición del glúteo medio tras la lesión o la cirugía, el desuso, la disminución del drive central, los cambios en el control motor y las estrategias compensatorias que el paciente aprende para proteger la rodilla lesionada. El problema es que esas estrategias no siempre desaparecen cuando la estructura ya está recuperada. Por eso, en la readaptación del LCA no basta con medir fuerza. También deberíamos evaluar cómo responde el sistema neuromuscular en tareas dinámicas. Hay 5 parámetros especialmente útiles durante saltos y aterrizajes. La activación reactiva del glúteo medio en los primeros milisegundos tras el contacto, el ratio entre glúteo medio y aductor largo, el control del fémur en el plano frontal, la estabilidad pélvica en los primeros 200 o 300 milisegundos y las compensaciones lumbopélvicas que aparecen cuando el glúteo medio no responde como debería. Esta evaluación puede realizarse desde el momento en que el paciente sea capaz de ejecutar un aterrizaje monopodal de forma segura, normalmente en fases medias o avanzadas de la readaptación. Y es importante entender que un paciente puede tener buena fuerza de glúteo medio y aún así presentar un déficit reactivo, porque la fuerza en condiciones controladas no garantiza una respuesta adecuada en situaciones dinámicas. Son capacidades diferentes y deben evaluarse de forma diferente. ¿Cómo se trabaja esta respuesta reactiva? Con ejercicios que reproduzcan la demanda real, aterrizajes monopodales, cambios de dirección, tareas pliométricas y ejercicios con feedback visual, táctil o electromiográfico. La EMG en tiempo real permite comprobar si el músculo responde en el momento correcto y con la intensidad adecuada y ajustar el ejercicio en función de ese dato. Por eso, la readaptación del LCA no termina cuando el cuádriceps recupera fuerza. Termina cuando el sistema neuromuscular vuelve a organizar el movimiento de forma segura en situaciones de alta demanda, como el aterrizaje de un salto. El glúteo medio y su relación con el aductor largo son dos variables muy relevantes en este proceso, pero siguen siendo poco medidas en la práctica clínica habitual. No porque no sean importantes, sino porque sin EMG son casi invisibles. Medir la activación reactiva del glúteo medio, el ratio GMED, aductor largo y la estabilidad pélvica tras el contacto te da una imagen del control motor que una prueba de fuerza por sí sola no puede darte. Y esa imagen puede ayudarte a decidir si tu paciente está realmente preparado para volver al deporte o si el patrón que lo puso en riesgo la primera vez sigue presente. Si quieres aprender cómo usar la EMG para evaluar la sinergia entre glúteo medio y aductor largo en pacientes con LCA
y tomar decisiones de alta basadas en datos reales, solicita información y descubre cómo aplicarlo en tu práctica clínica.